Mentes de Gestión es presentado por... Bienvenidos a Mentes de Gestión, el espacio creado para hablar sobre sistemas de gestión, calidad, riesgos, seguridad, en fin, las mejores prácticas empresariales. Como de costumbre, Arismendi Espinal, y me acompañan mis queridos colegas Marco Arfao, José Abreu y Alexis Parra. En el día de hoy tenemos un tema interesantísimo de mucha aplicabilidad en estos tiempos, y es la integración de sistemas de gestión. Muchas empresas tienen sistemas de gestión de calidad, sistemas de gestión de seguridad, sistemas de gestión ambiental, y de repente se encuentran envueltos en una vorágine de que no saben qué hacer. Y obviamente la integración es lo que llama a poder completar para mejorar. Así que jóvenes, caballeros, en el día de hoy, para nuestro público, vamos a estar hablando de esos sistemas y esa integración entre sistemas. ¿Y por dónde arrancamos? Bueno, por lo básico. ¿Cómo sabemos cuándo un sistema está integrado? Mira, antes de hablar de cuándo sabemos que está integrado, entiendo que es también importante decirnos por qué debería integrar. Porque debo partir de, si yo tengo un desorden con diferentes áreas, que uno está batallando para llevar una certificación de calidad, en la otra área está enfocado en medio ambiente, y todos con documentaciones diferentes. Desde ahí, las empresas empiezan a pensar, dicen, bueno, todos estos papeles, todos estos equipos, tengo que buscar equipos completamente diferentes para llevar estas certificaciones. Ahí empieza el problema de decir, y entonces, ¿cómo yo puedo mantener esto en el largo plazo? Sucede que ya entonces las normativas se han creado a partir de lo que es la estructura de alto nivel y han dicho, no, espérate, vamos a integrar en un mismo esquema las normas. O sea, cómo las normas pueden tener un mismo esquema que puedan posteriormente ser integrables y que yo no tenga entonces que defender mi certificación de medio ambiente con mi manual de medio ambiente, aparte del de calidad, con la documentación de medio ambiente, con la documentación, todo separado. Entonces, cuando una empresa se ve en esa situación, uno dice, debo buscar la manera de integrar todo esto, porque todas actualmente, a partir de lo que fue la creación de la estructura de alto nivel, cuentan con la misma estructura. Ok, entonces tú me estás diciendo, Marcos, que no importa la norma que sea o el sistema que sea, se pudiera integrar bajo una estructura que ya está definida. Efectivamente. Mira, las normas a partir del 2015, como dice Marco, todas responden. Siempre y cuando sean normas ISO. Sí, pero hay otras normas. Ah, sí, muy buen punto. Sí, muy buen punto. Pero sí a partir del 2015, porque hay normas obviamente que se quedan ya previo a ese momento donde se diseña la estructura de alto nivel y se publica, que quedarían obviamente y habría oportunidades para poder integrarla. Pero como dice José también, de hecho hay otras normas. Por ejemplo, el caso BAS se puede integrar con ISO perfectamente, porque de hecho la estructura BAS es similar a la estructura ISO, porque responde también a la estructura de alto nivel, pero en efecto ya ISO 27001, ISO 22301, ISO 9001, LAS 37, ISO 37001, 37301, 14001, 45001, todas responden a la misma estructura y todas perfectamente se pueden integrar. Obviamente hay otras que quizás no, pero habría que ver también qué elementos son similares que podemos hacer en el sector público. Antes ya ahí podemos ver, por ejemplo, casos como normativas públicas que se requieren, como Novasi, la Novasi y otras, CAF, que de hecho también pudiese, bajo un esquema y bien planificado, podrían integrar. Sí. Ok, Marcos empezó hablando sobre, bueno, el por qué, pero me gustaría abundar un poquito más, José. O sea, ¿por qué, si de repente yo tengo varios sistemas, cuál es la ventaja per se que me daría yo integrar esos sistemas? ¿Por qué no lo puedo seguir manejando tal vez como
lo he seguido manejando hace 20, 25 años. Tengo un gerente de medio ambiente, tengo un gerente de seguridad, tengo un coordinador de calidad, tengo un manual para cada uno, hago auditoría independiente y me funciona. Lo primero es la saturación del sistema y del propio personal. Cuando Ok. tú tienes sistemas que no se comunican entre sí Claro. y que apuntan a diferentes objetivos dentro de la organización, tú tienes a la organización en todo tiempo en modo auditoría y eso le genera una presión innecesaria Así es. a la organización. Entonces tú dices, si yo tengo varios sistemas que tienen elementos compatibles, que tienen requisitos que son homólogos, entonces vamos a empezar a integrarlo de una forma organizada, cuestión de que esto nos va a reducir tiempo, nos va a reducir igualmente las energías y el desgaste de mantener ese propio sistema de gestión. Muy bien, lo veo genial. Y evidentemente creo que cada uno de ustedes, yo igual, hemos ido a empresas donde tienen sistemas de gestiones y la gente te dice, óyeme, vivimos el año entero en auditoría, vivimos esto es una desesperación. Que terminamos auditoría, ya tenemos el mes que viene, tenemos la otra. Le cogen odio a los sistemas, Sí, señores. Le cogen Los odio. auditores también nos odian. Entonces, si ya la gerencia decide, ok, mira, vamos a integrar estos sistemas, ¿por dónde se debe arrancar? ¿Cuáles serían los primeros pasos si ya esa decisión fue tomada para nosotros decir, vamos a integrar estos sistemas? Una matriz de correlación y cruzarlas. Ujú. Y sobre esa base trabajar un diagnóstico. Claro. Porque ¿qué pasa? Buscando puntos comunes. Buscando Exacto. puntos comunes. ¿Y qué pasa usualmente? Análisis de contexto. Todas las normas te arrancan con un análisis de contexto. Tú puedes tener el análisis de contexto enmarcado en calidad, otro en medio ambiente, pero sentarte y ver, ok, cómo yo puedo esto, cruzarlo y hacer un ejercicio homologado. Sí. Por eso lo importante de lo que mencionábamos de la especificación de las normas ISO, porque las normas ISO precisamente con la estructura de alto nivel, tú vas a tener elementos que son repetibles de una norma a otra y donde va a cambiar, por ejemplo, es el elemento 8, que es la parte de controles, operación. Ujú. Claro. Entonces, son los mismos elementos 4, 5, 6, 7, 9, 10, pero el elemento 8 es lo que va a diferenciar una norma de otra. Claro, con algunas particularidades en algunas de ellas, pero ahí es donde tú vas a poner esos controles. Entonces, si son los mismos elementos, eso se transmite transversalmente a todos tus diferentes sistemas. Calidad, seguridad, inocuidad, medio ambiente, soborno y corrupción Sí. y cualquier otro sistema que tú quieras montar adicionalmente. Totalmente aplicable. Mira, y te digo algo ahí que vimos en el último capítulo, en el último episodio, hablamos de las partes de competencias profesionales. Si yo no sé interpretar las normas, que es propio de lo que tú estás diciendo, Alexis, de la parte de hacer ese análisis de correlación, entonces yo no tengo la manera de cómo llevar una buena integración entre multinormas. Entonces, tomando en cuenta eso, yo puedo decir, bueno, aspectos incluso como lo que hablamos ahorita de certificaciones no, requisitos normativos que son propios del sector público, pueden ser fácilmente integrables con normas como las ISO y estar en completo cumplimiento para todo lo que se está haciendo. Hemos tenido experiencia tanto con Novasi como con CAF para normativas vinculadas a la calidad 9001, que se vinculan perfectamente y hay cantidades de instituciones ahora mismo, algunas 5 o 6 instituciones que me vienen a la mente, que integran todos los sistemas, incluyendo esos requisitos particulares del Estado. Pero más que eso, Arismendi, la integración tiene que venir desde la fase de implementación. Así es. ¿Por qué es esto? Porque si tú dices, yo tengo que montar un sistema lo suficientemente flexible para que a futuro yo pueda incorporar otros requerimientos. Si haces un sistema implementado rígido. cerrado, Sí. rígido, sencillamente la empresa va a tener que empezar a duplicar documentación, duplicar esfuerzos, duplicar incluso personal y competencias. Tú tienes que hacer ese marco de tal forma que se alinee a tus requisitos actuales, pero que te permita proyección a futuro de otros sistemas que tú quieras incorporar. Es como los cimientos de la casa, tú dejarlo listo para ponerle un segundo piso cuando así ya llegue la oportunidad, porque un cliente te lo pide o porque simplemente lo ve como una necesidad. Y obviamente Totalmente de acuerdo. normativas que se alinean unas más fáciles que la otra, porque
porque básicamente comparten una gran cantidad de elementos comunes. Tal es el caso, por ejemplo, de OEA con BAS, tal es el caso igualmente de sistemas de gestión en seguridad, tales como ISO 28000, que claro, es una norma mucho más amplia, mucho más macro, y tú le puedes meter prácticamente cualquier otro requisito. Se Así complementan unas con Sí, Así otras. se complementa. Ahorita entonces, si nos vamos a una ruta, podemos decir, bueno, todo parte de un diagnóstico, Así es. pensar a futuro, como dice José, Ujú. ver incluso cuáles otras normas que tal vez tú no tengas en la mira, Mm, pero que por un requisito legal, un tema de cumplimiento pueden venir. exacto. Y luego entonces, Parra que hablaba de una matriz cruzada. Tú mencionaste algo, Marco, ahorita sobre la formación de ese personal. Sí, Recuérdense que estamos hablando de un sistema integrado. totalmente. Entonces, el personal que yo voy a formar para que esté en la implementación, para que audite ese sistema, debería, en teoría, estar formado en los diferentes sistemas. Hablemos un poquito de Y eso. mira, ojo con eso, porque no es necesariamente que una sola persona se forme en todas las normas. Puede ser eso un Claro. error. Y que Es mucha gente entiende que es ese punto. Claro. Es que tú cuentes con un equipo, incluso multidisciplinario, porque ¿quién más que el equipo de tecnología para certificarse o prepararse en ISO 27001? Claro. Claro. ¿Y quién más que el personal que maneja el tema de logística para prepararse en BAS, para prepararse en 28? El personal de proceso que maneje calidad, y luego tú armas ese equipo cruzado para que sostenga el sistema de gestión. Ahora, tu auditor líder o tu encargado del sistema tienes que también desarrollar esas competencias macro que te permitan reconocer esas bondades y esos requisitos de cada sistema para tú poder entonces liderar esos equipos de trabajo. Obviamente tú no vas a ser un experto en todas las normas en las cuales la empresa se ha integrado, pero sí tienes que tener esa capacidad holística para tú ver cuáles son los elementos de cada uno de esos sistemas y manejar el equipo en cada una de sus áreas de especialización, seguridad, tecnología, cadena logística, entre otros. Y obviamente que el personal general, porque estamos hablando de los que están encargados de los sistemas, pero el personal operativo debe también entender que no lo van a ir a auditar por una sola norma, sino múltiples normas. Deben estar también sensibilizados en términos de cada uno de estos requisitos, no de los requisitos generales, sino de los que le aplican al área o al proceso al que ese personal particularmente está involucrado. A veces tú quieres integrar con una motivación equivocada porque un cliente te lo pide. Sí. Me pasó esta misma semana. Me llama una empresa del sector de vigilancia y seguridad y me dice, José, yo quiero implementar ISO 14001, medio ambiente. Yo le digo, pero ¿ustedes manejan desechos? No. ¿Pero generan algún tipo de componente al medio ambiente? No. Y entonces, ¿para qué se quieren certificar? Ah, no, porque un cliente me dijo que yo tengo que certificarme en esa norma para poder darme entonces la contratación. Yo le digo, eso no tiene sentido. Claro. Claro. O sea, Claro. si lo quieres hacer, bien por ti, pero Claro. ni te va a aportar la certificación, ni es un requisito. Tú lo que tienes que dialogar con tu cliente y decirle, mira, hay otras certificaciones quizás más afín que te van a generar un Claro. valor agregado en términos de los productos y servicios que yo te vendo. Mira, José, voy a aprovechar de hecho ese comentario porque muchas veces se cometen ciertos errores a la hora de implementar o de querer integrar todos esos sistemas. Y tal vez uno de los más comunes es ese. Mira, tengo un cliente, me está pidiendo esto, ¿cómo lo integro con lo que tengo? Y el estar bastante claro o tener una compañía, un acompañamiento de alguien que ya haya pasado por el proceso y le indique a la empresa, no, aguántate, es que son dos cosas diferentes. Este caso de que un cliente te pida esto o lo otro. Suele pasar. En la práctica, en sus experiencias, ¿cuáles son esos errores que ustedes han visto que tal vez se puedan cometer a la hora de querer integrar sistemas? La empresa no dimensiona, no sabe lo que se está metiendo. Sí. Le dicen, mira, eso es lo que hay que hacer ahora, integrar los sistemas.
pero no entiende lo que implica eso en términos de impacto de recursos a la propia organización. Entonces, sí se ve muy bonito tener varios certificados en un sistema integrado, pero cuando tú le presentas el presupuesto a la gerencia para poder implementar esos controles, dice, no, pero no fue así que hablamos, espérate. Esta empresa no es de certificación, esta empresa es un negocio. Entonces, a veces no entienden esa dimensión y ese alcance de lo que una integración implica. O sea, entender ese alcance, ese dimensionamiento es fundamental. Claro. Fundamental. ¿Qué otro pudiéramos decir? Mira, dejar fuera algún tipo de proceso clave. Ah, sí. O sea, muchas empresas utilizan la posibilidad de el mismo alcance para decir, mira, yo no estoy muy bien en tal proceso clave. Vamos a dejar eso fuera del alcance. Pero es transversal en muchas ocasiones el proceso que quieren dejar fuera. Entonces, dejando eso fuera de una integración, estás dejando el de fortalecer tu sistema para las múltiples normas. Y eso obviamente va a traer inconvenientes a futuro. Mira, yo diría que jerarquizar las normas. Jerarquizar. Sí. Tú tienes un sistema de gestión integrado. Tú tienes 3 normas. Tú tienes requisitos de 3 normas que debes cumplir. Y tú pretender darle, digamos, una jerarquía a que, mira, es que ISO 9001 es la que tenemos que asegurarnos que se cumple, las otras 2 dejarla de lado. No. Es que tú tienes 3 normas que has decidido de manera voluntaria cumplir y tienes que asegurarte que todas se cumplen. Entonces eso nos lleva, por lo regular, a muchos problemas, muchas situaciones que se puedan presentar y no necesariamente el yo integrar me debe llevar a mí a yo consolidar toda la documentación. Por ejemplo, Claro. Hay normas que los requisitos de políticas, de la política de seguridad, por ejemplo, de la política de antisoborno, para hablar en específico de esa, son inmensos, o sea, son varios acápites que hay que cubrir. Y cuando tú consolidas eso con 2 normas más, tú tienes una política de 3 páginas. Claro. ¿Y quién se aprende una política de 3 páginas? Entonces tú tienes que comenzar a ver eso y flexibilizar en ese sentido. Bueno, hay que cumplir con las 3. Entonces vamos a tener una política de antisoborno por separado, aunque tengamos una política de seguridad y de calidad ya por otro lado, y nos manejamos contra política y es parte del proceso de implementación. Es importante eso. De hecho, entender que la integración no es la única solución para hacer que los sistemas se hablen. Exacto. Precisamente porque tienes diferentes tipos de requisitos. Entonces, sí, yo puedo tener varios sistemas coexistiendo en la empresa y no necesariamente integrarlos, pero sí alinearlos. Yo Muy digo bien. que lo mismo que vea de este lado, lo puedo ver en otro, pero eso me permite agilizar tiempo, agilizar recursos y no necesariamente integrarlos per se o porque sea la moda o porque me lo pide un cliente, sino, mira, hacer que estos sistemas se hablen entre sí para poder implementar y hacer un uso más racional de los recursos. En su experiencia, lo que ustedes han visto, ¿cuáles son las mayores normas que se suelen integrar? ¿Qué ustedes...? Porque antes eran como 3 bases. Mira, la trinorma. La trinorma, sí. 9001, 14001, 45. Sí. Y 45001. Mira, ahora se está viendo mucho el tema de las 9001 con la 237, 37001, 37301. Está el tema de 9001 VAS, OEA, que también es O una... ISO 28000 con OEA y con VAS. Con VAS. Entonces, Correctamente. OEA VAS. 27001, 22301. Sí. Y son complementarias. Claro. Sí, claro, son muy complementarios. Así es. De hecho, hay empresas que, por ejemplo, empiezan con una norma básica, por decirlo así, o que no tiene tantos requisitos, y en el mismo camino y por la madurez de la organización van entendiendo, mira, tenemos que llevar esto al siguiente nivel. Entonces vamos a ponerle una capa adicional de requisitos que lo vamos a encontrar en compliance, que lo vamos a encontrar en antisoborno, que lo vamos a encontrar en gestión de seguridad, para hacer más robusto mi sistema al final. Usualmente empiezan con 9001, que es la más antigua, Base, y como la que más se conoce, y luego van sumando capas, como tú dices, ya con otras normativas. Pero ahí hay que tener claro que también va a incidir el enfoque de la empresa. Si mi enfoque es a seguridad por la naturaleza de mis operaciones,
Entonces, sí, puedo tener una base de 9001, que es sistema de gestión, como quien dice, con un enfoque a satisfacción de clientes en todos los sentidos. Procesos. Y luego entonces ir complementando en términos de seguridad. Hay otros que dicen, mira, yo no quiero satisfacer las necesidades de nadie, lo que quiero son mis necesidades y necesito seguridad o necesito también antisoborno. Y van creando ese proceso de integración paulatinamente según lo que son el enfoque particular de la naturaleza de las operaciones de la empresa. Totalmente de acuerdo. Hay algo importante antes de ir finalizando, y es que en los casos de auditoría es muy bueno que el público sepa que incluso los días para auditar sistemas integrados obviamente varían. Claro. Y al variar tal vez cuando venga la casa certificadora, el costo de las mismas, la inversión que se hace puede variar. Es importante tener estos pendientes, no es lo mismo cuando estamos auditando sistemas independientes, cuando se audita también sistemas integrados. En unos casos pueden salir mucho más beneficiosos porque hay procesos comunes para los diferentes sistemas y eso también es una ventaja porque ahorra, en ese sentido ahorra. Y hablando de eso, les quiero hacer unas últimas preguntas. Ya sabemos que las auditorías las podemos hacer combinadas. Tú ahorita hablaste de un manual, si nos lo piden, que pueden ser, pero ¿qué otros elementos ustedes han visto que pudiéramos aprovechar de esa integración de sistemas que son como temas puntuales así que de antemano sabemos que se pueden dar? Mira, el dolor de cabeza mayor que yo he visto es el de las matrices de riesgo. Que tú tienes una matriz de riesgo para cada norma. Cada uno con su sabor. Cada una con su sabor particular, sí. Claro. Y tú lograr integrar una matriz de riesgo es un respiro para la Sí. organización. O sea, un trabajazo que tú te evitas ahí de dar seguimiento a todo eso. Cuando tú lo haces ya y lo clasificas por tipo de riesgo. Correcto. Perfecto. José, yo me imagino que tú tienes experiencia en los casos cuando has tenido que auditar auditorías combinadas que ya de diferentes sistemas. Entiendo que también es un elemento a considerar y que nos da cierta ventaja. Además del tiempo, obviamente, tienes que tener una mayor preparación de base para entender los requisitos de cada sistema que vas a auditar, para que no mezcles los universos, ¿verdad? Sí, De buena sí. primera, tú estás enfocado en calidad y estás viendo un elemento de seguridad, Sí. pero tú quieres verificar calidad. Dices, pero no, es que es seguridad ahora lo que estamos viendo. Sí. Entonces, en sistemas integrados, a veces esos universos, ¿verdad? Como en Marvel, se entrecochan, son paralelos y precisamente crean esos choques dentro de las organizaciones. Entonces, ahí el auditor de certificación tiene que ser muy cuidadoso de definir de acuerdo al alcance de la empresa los elementos del sistema integrado. Totalmente de acuerdo. Ahí complementa bastante el contar con un checklist Totalmente de acuerdo. que vaya directamente enfocado a cada uno de esos elementos, porque en muchas ocasiones nos hemos encontrado con empresas que tienen esa integración y ponen una cantidad de detalles en esos planes que a la hora de tú realmente empezar a revisar, tú dices, a este le faltó tal cosa porque está viendo un requisito que no es de la norma que estamos auditando. Totalmente. Pueden pasar situaciones, obviar temas que deben ser auditados internamente, que a la hora de la auditoría no tienen evidencia de demostrar que efectivamente fueron auditados. Y eso tú lo ves incluso cuando entras a la empresa, la misma declaración de la política. Cuando tú ves esa declaración de la política de los sistemas integrados, tú inmediatamente analizando, tú dices, este sistema fue bien montado o no, esta gente están totalmente divorciados de los requisitos. Están haciendo O parte. sea, están Un punto. rompecabezas, un puntito de cada norma y te la quieren pegar ahí, copy-paste. Un ¿verdad? punto ¿No? excelente. Tienes razón. Sí. Pararnos, ver la política. Sí, no, espérate, aquí están No. inventando. Totalmente de acuerdo. Señores, una pregunta así random, como dice la hija mía, para ir finalizando. ¿Qué no debe de faltar en una integración de sistemas? ¿Qué elemento usted entiende que no debe de faltar para que esa integración sea exitosa? Óyete, básico. Que exista, obviamente, ese control documental Control documental que esté integrado. integrado. Bien, control documental. Alexis, José,
compromiso de la gerencia de Oh. aprobación de recursos. Más sistemas, más controles, más recursos se va a necesitar. Totalmente de acuerdo. Alexis. Una comunicación transversal en donde todos los elementos de la norma, de las normas, se toquen, que no se quede nada. Totalmente de acuerdo. Excelente. ¿Y tú qué Excelente dices? cierre. ¿Cuál es tu qué no debería faltar? No, indiscutiblemente. Apoyo a la gerencia. Claro. Para mí es clave que la gerencia sepa en qué nos estamos metiendo y que le vamos a dar para allá hasta que terminemos. Exacto. Porque con el apoyo de la gerencia, pues todo fluye. Todo fluye. ¿verdad que Principalmente los recursos, ¿verdad? sí? Recursos, Sobre recursos. todo. El ojo del amo engorda el Engorda caballo. el caballo. Totalmente. Bueno, jóvenes, pues muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes también, los que nos están viendo, por el tiempo dedicado. Acuérdense, por favor, de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en nuestro canal de YouTube, Mente de Gestión. Igualmente en Instagram. Suscríbanse los que no lo han hecho. Nuestro correo mentesdegestión@gmail.com, y también estamos en Spotify para los que quieran escuchar estos capítulos. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima. Mentes de Gestión es presentado por